¿Qué sucede cuando un alma se pierde en el umbral entre la vida y la muerte? Es posible que algunas almas, en su travesía hacia la luz, se desvíen del camino y queden atrapadas en dimensiones intermedias, vagando eternamente sin encontrar el camino de regreso. Hay verdades que la humanidad ha susurrado en silencio durante milenios, secretos que solo los iniciados conocen y que las religiones ortodoxas prefieren mantener ocultos. Una de estas verdades perturbadoras es que no todas las almas que abandonan el cuerpo físico logran completar su viaje hacia el plano espiritual superior. Algunas se pierden entre vidas y nunca, jamás, vuelven. Esta noche te invito a adentrarte en uno de los misterios más profundos y aterradores de la existencia humana. Un territorio donde la ciencia se encuentra con lo sobrenatural, donde la filosofía ancestral abraza los testimonios más escalofriantes de médiums y videntes, y donde las enseñanzas de Allan Kardec se entrelazan con los relatos más inquietantes de almas perdidas en el vacío interdimensional. El médium brasileño Chico Xavier, en sus comunicaciones más reservadas, aquellas que pocas veces se publicaron en sus libros más conocidos, hablaba de algo que llamaba el limbo de las almas extraviadas. No se refería al concepto católico del limbo, sino a una dimensión intermedia donde ciertas almas quedan suspendidas después de la muerte, incapaces de avanzar hacia la luz o regresar a la encarnación. Imagina por un momento el momento de tu propia muerte. Tu cuerpo se desvanece, tu conciencia se eleva, y de repente te encuentras en un espacio que no es ni el mundo físico que conocías, ni el paraíso espiritual que esperabas. Es un lugar de penumbras, donde el tiempo no existe como lo conocemos, donde las emociones se vuelven tangibles y los pensamientos crean realidades efímeras. Aquí, algunas almas vagan durante lo que en términos terrenales serían décadas, siglos o incluso milenios. ¿Pero qué causa que un alma se pierda en este limbo interdimensional? La respuesta no es sencilla y requiere que comprendamos la naturaleza compleja del proceso de desencarnar. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, hablaba del inconsciente colectivo como un océano de memorias y arquetipos compartidos por toda la humanidad. Pero Jung también intuía algo más profundo, que la psique humana trasciende la muerte física. En sus últimos escritos, exploraba la posibilidad de que la conciencia individual pudiera quedar atrapada en capas del inconsciente colectivo, perdida entre los arquetipos universales y las memorias ancestrales. Las tradiciones esotéricas tibetanas describen este fenómeno en el bardo Todol, conocido en Occidente como el libro de los muertos tibetano. Según estas enseñanzas milenarias, existen múltiples bardos o estados intermedios entre la muerte y el renacimiento. El bardo del devenir es particularmente peligroso, porque es aquí donde las almas no preparadas pueden perderse, atraídas por ilusiones kármicas que las alejan del camino hacia la liberación o la reencarnación, pero no necesitas morir para experimentar un atisbo de esta realidad. ¿Has tenido alguna vez un sueño tan vívido que al despertar no estabas seguro de si había sido real o no? ¿Has experimentado esa sensación de estar flotando entre la vigilia y el sueño, consciente de ambos mundos pero sin pertenecer completamente a ninguno? Esos momentos son ventanas hacia las dimensiones intermedias, pequeños vislumbres de los espacios donde algunas almas quedan atrapadas. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y padre de la logoterapia, descubrió algo extraordinario durante su cautiverio en los campos de concentración. Observó que aquellos prisioneros que perdían completamente el sentido de propósito no solo morían físicamente más rápido, sino que parecían desvanecerse de una manera que trascendía la muerte corporal, como si sus almas, al perder la conexión con su razón de ser, se dispersaran en fragmentos que no lograban reunirse después de la muerte. Frankl nunca habló públicamente de sus experiencias místicas en los campos, pero en sus diarios privados describe visiones de sombras humanas que vagaban por los barracones mucho después de que sus cuerpos hubieran sido llevados. Estas sombras, según Frankl, eran fragmentos de almas que habían perdido su cohesión espiritual antes de morir y que ahora existían como ecos conscientes, pero incapaces de avanzar hacia cualquier forma de trascendencia. La doctrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos enseña que la muerte es simplemente una transformación, no un final. Sin embargo, Kardec también advirtió sobre los peligros del apego excesivo a la vida terrenal.
En el Libro de los Espíritus, los mentores espirituales comunican a través de Kardec que algunas almas, al momento de desencarnar, se aferran tan intensamente a sus experiencias físicas que crean lo que él llamaba cadenas astrales, vínculos energéticos que las mantienen atadas a planos inferiores de existencia. Estas cadenas no son metafóricas, son estructuras energéticas reales que pueden percibirse por aquellos con sensibilidad psíquica desarrollada. Un alma encadenada se convierte en prisionera de sus propios apegos, incapaz de elevarse hacia las esferas superiores de luz y conocimiento, pero también incapaz de regresar a una nueva encarnación física. ¿Qué tipos de almas están más propensas a perderse entre vidas? La respuesta te sorprenderá, porque no siempre son las almas que consideraríamos malvadas o perdidas en términos morales tradicionales. Contrariamente a lo que podríamos pensar, no son los criminales o las personas moralmente corruptas quienes más frecuentemente se pierden entre vidas. Son las almas intensamente apasionadas, los artistas obsesivos, los amantes que no pueden soltar, los científicos que mueren en medio de un descubrimiento, los místicos que buscan desesperadamente la iluminación y, paradójicamente, aquellos que más temen a la muerte. Friedrich Nietzsche, en sus últimos escritos antes de su colapso mental, describía lo que él llamaba la voluntad de poder más allá de la muerte. Nietzsche intuía que la conciencia humana, cuando está imbuida de una voluntad extraordinariamente intensa, podría trascender los límites naturales de la mortalidad. Pero esta trascendencia, advertía, no siempre conduce hacia la libertad espiritual. A veces crea una prisión dimensional más sutil y más terrible que cualquier sufrimiento terrenal. El caso más documentado en los archivos esotéricos europeos es el del compositor austriaco que murió en 1847, cuya identidad se mantiene en secreto por razones que pronto comprenderás. Este músico había dedicado su vida entera a crear lo que él llamaba la Sinfonía Perfecta, una composición que creía podría capturar la esencia misma de Dios. Murió súbitamente de una fiebre, en medio de la composición de su obra maestra, con la partitura inconclusa sobre su piano. Los médiums de la época comenzaron a reportar la presencia de este compositor en sesiones espiritistas, pero algo estaba terriblemente mal. Su espíritu no comunicaba mensajes de paz o sabiduría, como era típico de las almas elevadas. En su lugar, tocaba obsesivamente fragmentos de su sinfonía inconclusa, una y otra vez, durante horas. Los médiums describían una sensación de desesperación tan intensa que varios de ellos sufrieron crisis nerviosas después de estas sesiones. Lo más perturbador era que, con el paso de los años, la música que el espíritu tocaba se volvía cada vez más distorsionada, más disonante, como si el alma del compositor estuviera desintegrándose lentamente en su obsesión. Más de 150 años después, ocasionalmente, algunos médiums aún reportan escuchar ecos de esta sinfonía maldita en las frecuencias astrales más profundas. Este caso ilustra uno de los mecanismos más comunes por los cuales las almas se pierden entre vidas, la fijación obsesiva en un aspecto específico de su existencia terrenal. Cuando un alma no puede soltar una pasión, un deseo, un miedo o incluso un amor, crea lo que los cabalistas llaman klipot o cáscaras espirituales, estructuras energéticas que actúan como prisiones interdimensionales. Carl Jung experimentó personalmente con este fenómeno. En 1944, después de sufrir un infarto casi mortal, Jung tuvo lo que él mismo describió como la experiencia más significativa de su vida. Durante su estado de coma, su conciencia se separó de su cuerpo y viajó a lo que él llamó el espacio exterior del cosmos. Allí, Jung vio lo que describía como una piedra gigantesca suspendida en el vacío, y dentro de esta piedra, un templo iluminado. Pero lo que más impactó a Jung no fue la visión del templo, sino lo que vio en los alrededores. Miles, quizás millones de figuras humanas flotando en el vacío cósmico, inmóviles, como si estuviesen en un estado de hibernación eterna. Jung describía estas figuras como almas en transición que habían perdido el rumbo, suspendidas entre dimensiones sin la capacidad de avanzar hacia la luz ni de regresar a la encarnación. Jung nunca publicó los detalles completos de esta visión porque, según él mismo admitió, era demasiado perturbadora para el público general. Sin embargo,
En sus cartas privadas a otros analistas, Jung revelaba que después de esta experiencia había desarrollado la capacidad de percibir a estas almas perdidas en su práctica clínica. Algunos de sus pacientes más problemáticos, aquellos que sufrían de depresiones inexplicables o fobias irracionales, parecían estar parcialmente habitados por fragmentos de estas almas extraviadas. Este fenómeno nos lleva a una verdad aún más inquietante. Las almas perdidas entre vidas no permanecen siempre en aislamiento. Algunas desarrollan una especie de hambre espiritual, un deseo desesperado de experimentar nuevamente las sensaciones de la vida física. Y cuando encuentran a personas vivas con vibraciones energéticas compatibles, pueden intentar establecer conexiones parasitarias. No estamos hablando de posesión demoníaca en el sentido tradicional cristiano. Es algo mucho más sutil y, en cierto modo, más trágico. Imagina un alma que murió en medio de una adicción intensa al alcohol. Esta alma, perdida en las dimensiones intermedias, conserva la memoria celular de la sensación del alcohol en su sistema. Cuando encuentra a una persona viva que bebe, puede intentar superponerse energéticamente para experimentar vicariamente la sensación del alcohol. La persona viva no se da cuenta conscientemente de esta presencia, pero puede experimentar un aumento inexplicable en su deseo de beber, sueños extraños relacionados con alcohol o incluso memorias que no le pertenecen. En casos extremos, la personalidad de la persona puede comenzar a cambiar, adoptando características del alma perdida. Los exorcistas católicos más experimentados conocen este fenómeno, aunque raramente hablan de él públicamente. Padre Gabriele Amorth, el exorcista más famoso del Vaticano, mencionaba en sus escritos privados casos de lo que él llamaba infestación de almas perdidas. Según Amorth, estos casos eran más difíciles de tratar que las posesiones demoníacas tradicionales, porque no se trataba de entidades malévolas, sino de almas humanas desesperadas y confundidas. El proceso de liberación de estas almas perdidas requiere un enfoque completamente diferente. No se puede simplemente expulsar a un alma humana como se haría con un demonio. En su lugar, es necesario ayudar al alma perdida a comprender su situación y guiarla hacia la luz. Esto requiere una combinación de oración, meditación profunda y, a menudo, la intervención de espíritus guías especializados en rescate espiritual. Aquí es donde las enseñanzas de Chico Xavier se vuelven especialmente relevantes. En sus comunicaciones con el espíritu André Luis, Xavier describía la existencia de colonias espirituales en las dimensiones astrales superiores, donde equipos de almas evolucionadas se dedican específicamente al rescate de almas perdidas. Estas colonias funcionan como hospitales espirituales, donde las almas extraviadas pueden recibir tratamiento para sanar los traumas que las mantienen atrapadas entre dimensiones. Sin embargo, no todas las almas perdidas pueden ser rescatadas. Algunas han estado vagando durante tanto tiempo que han olvidado completamente su identidad original. Se han fragmentado en múltiples subpersonalidades astrales, cada una aferrada a diferentes aspectos de su existencia terrenal. Estas almas fragmentadas representan uno de los misterios más profundos y trágicos de la existencia post-mortem. Aristóteles, en sus escritos esotéricos que fueron ocultados por la Iglesia primitiva, hablaba de lo que él llamaba Psychai Planomenai, o almas errantes. Según Aristóteles, estas almas habían perdido su entelequia, su principio organizador interno, y por lo tanto eran incapaces de mantener su cohesión espiritual. Se convertían en fragmentos de conciencia dispersos en lo que él describía como el éter de las formas imperfectas. La conexión entre la filosofía aristotélica y las experiencias modernas de proyección astral es sorprendente. Los proyectores astrales experimentados, aquellos que han logrado separar conscientemente su cuerpo astral del físico, reportan encuentros con estas almas fragmentadas en las dimensiones intermedias. Describen entidades que parecen estar desenfocadas, como hologramas defectuosos capaces de comunicarse solo de manera fragmentaria y repetitiva. Robert Monroe, pionero en la investigación de experiencias fuera del cuerpo, documentó varios encuentros con estas entidades en sus viajes astrales. Monroe las llamaba stuck ones o atrapadas, y describía cómo algunas parecían estar reproduciendo eternamente el momento de su muerte, como si fuesen películas en loop infinito,
Una de las experiencias más perturbadoras que Monroe documentó fue su encuentro con lo que él describía como una ciudad de almas perdidas en una dimensión paralela a la nuestra. Esta ciudad, según Monroe, estaba poblada por miles de almas que habían muerto en circunstancias traumáticas y que no podían aceptar su propia muerte. Vivían en una recreación astral de la ciudad donde habían muerto, repitiendo obsesivamente las rutinas de su última vida. Monroe intentó comunicarse con varios de estos habitantes, pero descubrió que la mayoría no podía percibir su presencia. Estaban tan atrapados en sus propias proyecciones mentales que habían perdido la capacidad de percibir cualquier realidad externa a su propia obsesión. Los pocos que sí podían percibirlo reaccionaban con terror, como si la presencia de una conciencia libre fuese una amenaza para su estado de negación autoimpuesto. Esta revelación nos lleva a una comprensión aún más profunda del fenómeno. Algunas almas se pierden entre vidas no porque sean incapaces de encontrar el camino hacia la luz, sino porque activamente rechazan avanzar. El miedo al juicio, el terror a enfrentar las consecuencias de sus acciones en vida, o simplemente el pavor ante lo desconocido, las lleva a crear elaboradas ilusiones mentales donde pueden permanecer indefinidamente. Estas ilusiones autocreadas se convierten en prisiones perfectas, porque son sostenidas por la propia voluntad del alma atrapada. Ninguna fuerza externa puede liberar a un alma que elige conscientemente permanecer encadenada. Solo un despertar interno, una crisis espiritual lo suficientemente profunda como para quebrar las ilusiones autoimpuestas, puede iniciar el proceso de liberación. Pero aquí surge una pregunta que estremece hasta los cimientos de nuestra comprensión espiritual. ¿Qué sucede cuando estas almas perdidas permanecen tanto tiempo en las dimensiones intermedias que comienzan a transformarse en algo completamente diferente? Es posible que una alma humana, después de milenios de existencia fragmentada, pueda evolucionar hacia formas de conciencia que ya no reconoceríamos como humanas. Las tradiciones gnósticas más antiguas, aquellas que fueron brutalmente suprimidas por la Iglesia primitiva, contenían referencias a lo que llamaban los perdidos definitivos o pneuma catastrophe. Según estos textos, que solo sobrevivieron en fragmentos ocultos en monasterios coptos, existen almas que han vagado tanto tiempo en el caos interdimensional que han perdido no solo su identidad humana, sino su capacidad misma de recordar que alguna vez fueron humanas. Estos seres, según los gnósticos, se convierten en lo que podríamos describir como arquetipos invertidos, entidades que encarnan aspectos distorsionados de la experiencia humana. No son demonios en el sentido tradicional, porque originalmente fueron almas humanas, pero tampoco son humanos, porque han trascendido, o más bien descendido, más allá de los límites de la humanidad. Esta transformación siniestra no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que puede tomar siglos o milenios. Comienza con la pérdida de la memoria personal, después la disolución de la identidad individual, luego la fragmentación de la conciencia en múltiples subpersonalidades y finalmente la fusión de estos fragmentos en patrones arquetípicos primordiales que funcionan más como fuerzas naturales que como individuos conscientes. Immanuel Kant, en sus escritos más esotéricos que permanecieron ocultos hasta décadas después de su muerte, exploraba lo que él llamaba la antinomia de la persistencia espiritual. Kant había llegado a la conclusión de que la inmortalidad del alma, aunque posible, no estaba garantizada de la manera que las religiones tradicionales enseñaban. Según Kant, la continuidad de la conciencia después de la muerte dependía de la capacidad del alma para mantener lo que él llamaba coherencia categórica. Si un alma perdía esta coherencia categórica, es decir, su capacidad para organizar la experiencia según las categorías fundamentales del entendimiento, entonces enfrentaba lo que Kant describía como disolución trascendental. El alma no desaparecía, pero se transformaba en algo que ya no podía considerarse como la misma entidad consciente que había habitado el cuerpo físico. Los registros akáshicos, esa biblioteca cósmica donde se almacena toda la información de la existencia, contienen referencias a estos seres transformados. Los lectores akáshicos más experimentados
Aquellos capaces de acceder a los niveles más profundos de los registros reportan encuentros con entidades que emanan una sensación de humanidad perdida, como ecos distorsionados de lo que alguna vez fueron personas reales. Edgar Cayce, el profeta durmiente, en una de sus lecturas más perturbadoras nunca publicadas oficialmente, describió su encuentro con lo que él llamaba las sombras eternas. Según Cayce, estas entidades eran almas humanas que habían estado perdidas en las dimensiones intermedias durante tanto tiempo que habían desarrollado una forma de existencia completamente nueva, basada en la alimentación energética de otras almas perdidas. Cayce describía estas sombras eternas como cazadoras de almas fragmentadas, entidades que habían aprendido a absorber los fragmentos de conciencia de otras almas perdidas para mantener su propia existencia cohesiva. Era un tipo de canibalismo espiritual que resultaba en la destrucción completa de las almas más débiles y el fortalecimiento aberrante de las sombras eternas. Esta revelación nos lleva a uno de los aspectos más terroríficos del fenómeno, la existencia de jerarquías predatorias en las dimensiones intermedias. No todas las almas perdidas son víctimas pasivas. Algunas han desarrollado estrategias de supervivencia que las convierten en depredadores espirituales, cazando y consumiendo la esencia de otras almas perdidas para mantener su propia coherencia fragmentada. Los chamanes siberianos tradicionales conocen este fenómeno desde hace milenios. En sus tradiciones orales hablan de los comedores de almas del mundo medio, entidades que habitan las dimensiones entre el mundo físico y el mundo espiritual superior, y que se alimentan de las almas de los muertos que no han completado su transición. Estos chamanes desarrollaron técnicas específicas de protección para los moribundos, rituales complejos diseñados para asegurar que el alma del fallecido encuentre rápidamente el camino hacia los ancestros, evitando así quedar atrapada en las dimensiones intermedias donde los comedores de almas acechan. Una de estas técnicas, conocida como el canto del alma águila, requiere que el chamán entre en un trance profundo en el momento exacto de la muerte del individuo y que vuele astralmente junto al alma del moribundo, guiándola a través de los peligros dimensionales hasta llegar a lo que ellos llaman la tierra de los ancestros eternos. Pero incluso los chamanes más poderosos admiten que hay casos donde las almas son demasiado fuertes en su negación de la muerte o demasiado apegadas a sus obsesiones terrenales para poder ser guiadas. Estas almas rebeldes están destinadas a perderse en las dimensiones intermedias y eventualmente, según las tradiciones chamánicas, se convertirán en espíritus hambrientos que amenazarán a futuras generaciones. La tradición hindú del Garuda Purana describe algo similar en su categorización de los diferentes tipos de pretas, o espíritus hambrientos. Según este texto sagrado, los pretas no son simplemente almas que han muerto con deseos insatisfechos, sino almas que han permanecido tanto tiempo en estado de deseo insatisfecho que han evolucionado hacia formas de existencia completamente centradas en el hambre espiritual. El Garuda Purana clasifica a los pretas en múltiples categorías, pero las más perturbadoras son los mahapretas, o grandes espíritus hambrientos, que según el texto son almas que han consumido tantas otras almas perdidas que han desarrollado poderes sobrenaturales terribles. Estos mahapretas pueden influir en el mundo físico de maneras que trascienden las capacidades de los espíritus ordinarios. Los registros del monasterio tibetano de Rongbuk, uno de los más elevados del mundo, contienen relatos de encuentros con estas entidades durante retiros de meditación profunda. Los monjes más avanzados, aquellos capaces de mantener la conciencia durante el sueño profundo y acceder a las dimensiones astrales durante la meditación, reportaban visitas de seres que emanaban una presencia enormemente antigua y profundamente perturbadora. Estos seres no atacaban directamente a los monjes, pero su mera presencia causaba lo que los textos describen como la gran tristeza, una depresión tan profunda que algunos monjes requerían meses de purificación espiritual para recuperarse completamente. Los monjes describían estos encuentros como contactos con almas que habían olvidado cómo amar y que su olvido se había convertido en su naturaleza esencial. Uno de los relatos más detallados proviene del lama Tenzin Norbu, quien en 1923
documentó su encuentro con lo que él llamaba el colector de lágrimas. Según Norbu, durante una meditación de 49 días en aislamiento total, fue visitado por una entidad que se presentaba como un anciano vestido con ropajes que parecían estar hechos de lágrimas cristalizadas. Esta entidad le explicó a Norbu que había sido una vez un monje como él, miles de años atrás, pero que había muerto con un apego tan intenso a la compasión que no había podido soltar el sufrimiento del mundo. En lugar de avanzar hacia la iluminación, se había quedado atrapado en las dimensiones intermedias, absorbiendo el dolor y la tristeza de todas las almas perdidas que encontraba. Con el tiempo, esta absorción constante de sufrimiento había transformado completamente su naturaleza. Ya no era capaz de experimentar alegría, amor o paz. Solo podía existir alimentándose del dolor de otros, pero paradójicamente, esta alimentación no le traía satisfacción, solo un hambre más profunda. Se había convertido en un ser cuya existencia misma era sufrimiento puro y que solo podía perpetuar más sufrimiento. El colector de lágrimas le advirtió a Norbu sobre los peligros del apego, incluso del apego a virtudes como la compasión. Le explicó que cualquier forma de apego, sin importar cuán noble parezca, puede convertirse en una cadena que ate al alma a las dimensiones intermedias. Y una vez atrapada allí, el alma comienza un proceso de transformación que puede llevarla muy lejos de su naturaleza humana original. Esta advertencia resuena profundamente con las enseñanzas más avanzadas del budismo tibetano sobre el vacío o sunyata. La doctrina del vacío no es simplemente una filosofía abstracta, sino una técnica práctica de supervivencia espiritual. Al reconocer la naturaleza ilusoria de todos los fenómenos, incluyendo el propio ego y los propios apegos, el alma se prepara para navegar exitosamente las dimensiones post-mortem sin quedar atrapada en ninguna de ellas. Pero esta comprensión del vacío debe ser más que intelectual. Debe ser una realización vivida, integrada en cada fibra del ser. Las almas que entienden el vacío solo intelectualmente, pero que no lo han integrado emocionalmente, están particularmente en riesgo de perderse entre vidas, porque su comprensión parcial las lleva a crear ilusiones aún más sofisticadas sobre su propia naturaleza espiritual. Los textos tántricos más secretos describen rituales específicos para las almas que se han perdido en estas ilusiones sofisticadas. Estos rituales, conocidos como liberación mediante el terror sagrado, están diseñados para crear crisis espirituales tan intensas que quiebren incluso las ilusiones más elaboradas y permitan al alma reconocer su verdadera naturaleza. Sin embargo, estos rituales son extremadamente peligrosos, porque si no se realizan correctamente, pueden fragmentar al alma aún más profundamente. Solo los maestros tántricos más avanzados, aquellos que han dominado completamente el arte de navegar las dimensiones intermedias, están calificados para intentar estas liberaciones. Ahora que hemos explorado las profundidades más oscuras de este misterio, surge la pregunta inevitable: ¿cómo podemos protegernos de este destino? ¿Existe alguna manera de asegurar que nuestra propia alma no se pierda en el laberinto interdimensional cuando llegue nuestro momento de partir? La respuesta no se encuentra en las religiones organizadas, que han simplificado peligrosamente el proceso de la muerte hasta convertirlo en narrativas consoladoras pero inexactas. Tampoco se encuentra en el materialismo científico, que niega por completo la continuidad de la conciencia después de la muerte física. La verdadera protección espiritual requiere un conocimiento que ha sido preservado en secreto por tradiciones iniciáticas durante milenios. El primer nivel de protección se encuentra en lo que los antiguos alquimistas llamaban la preparación del vehículo astral. Durante la vida física, desarrollamos no solo un cuerpo físico, sino también cuerpos energéticos sutiles que servirán como vehículos de la conciencia después de la muerte. Si estos cuerpos sutiles no han sido adecuadamente desarrollados y purificados durante la vida, se desintegran rápidamente después de la muerte, dejando al alma desnuda y vulnerable en las dimensiones intermedias. Hermes Trismegisto, en los textos herméticos más secretos que solo circulaban entre los iniciados de más alto rango, describía técnicas específicas para fortalecer lo que él llamaba el cuerpo de luz. Estas técnicas combinaban prácticas de respiración específicas, visualizaciones complejas
y rituales de purificación diseñados para crear un vehículo astral lo suficientemente robusto como para navegar exitosamente las dimensiones post-mortem. Una de estas técnicas, conocida como la construcción del mercurio filosófico interno, requiere que el practicante visualice durante años una sustancia de luz líquida fluyendo a través de los centros energéticos del cuerpo. Esta sustancia de luz, según Hermes, se cristaliza gradualmente en un segundo cuerpo que puede funcionar independientemente del cuerpo físico. Los iniciados que dominaban esta técnica reportaban experiencias de separación consciente del cuerpo físico durante la vida, lo que les permitía explorar las dimensiones astrales y familiarizarse con los territorios que tendrían que navegar después de la muerte. Esta familiarización previa era considerada esencial para evitar quedar desorientado y perdido en el momento de la transición final. Pero la construcción del cuerpo de luz es solo el primer paso. El segundo nivel de protección involucra lo que los gnósticos llamaban el desarrollo de la voluntad diamantina. Esta no es la voluntad ordinaria del ego, sino una forma de voluntad espiritual que trasciende las personalidades y los deseos individuales. Es una voluntad alineada completamente con los principios cósmicos fundamentales. El desarrollo de la voluntad diamantina requiere lo que Gurdjieff llamaba el trabajo sobre sí mismo. Este trabajo no consiste simplemente en meditación o prácticas espirituales superficiales, sino en la transformación fundamental de la naturaleza humana a través del sufrimiento consciente y la lucha deliberada contra las propias debilidades y limitaciones. Gurdjieff advertía que la mayoría de las personas viven en lo que él llamaba sueño despierto, un estado de inconsciencia mecánica donde todas las acciones son simplemente reacciones automáticas a estímulos externos. Aquellos que mueren en este estado de sueño despierto están condenados a continuar durmiendo en las dimensiones post-mortem, volviéndose presas fáciles para las entidades predatorias que habitan las dimensiones intermedias. Solo aquellos que han desarrollado lo que Gurdjieff llamaba ser real, a través del trabajo consciente sobre sí mismos, poseen la fuerza de voluntad necesaria para mantener la conciencia durante la transición de la muerte y navegar exitosamente hacia las dimensiones superiores. El tercer nivel de protección involucra el establecimiento de lo que los cabalistas llamaban conexiones angélicas. Estas no son simplemente creencias o devociones religiosas, sino vínculos energéticos reales con entidades de las esferas superiores que pueden actuar como guías y protectores durante la transición post-mortem. El establecimiento de estas conexiones requiere años de trabajo espiritual disciplinado, incluyendo rituales específicos, invocaciones sagradas y, sobre todo, el desarrollo de cualidades de carácter que resuenen con las frecuencias angélicas. Los ángeles, según las tradiciones cabalísticas más profundas, no pueden conectarse con almas que vibran en frecuencias bajas de egoísmo, miedo o resentimiento. Los místicos sufíes desarrollaron técnicas particularmente refinadas para establecer estas conexiones angélicas a través de lo que ellos llamaban el dhikr del corazón secreto. Esta práctica involucra la repetición de nombres divinos específicos, mientras se mantiene la atención concentrada en el centro cardíaco, creando gradualmente un portal de comunicación directa con los guardianes espirituales de las dimensiones superiores. Sin embargo, existe un cuarto nivel de protección que trasciende incluso las conexiones angélicas, el desarrollo de lo que los vedantistas llamaban Sakshi Bhava, o conciencia testigo. Este es un estado de conciencia que permanece sereno e inmutable sin importar qué experiencias surjan, incluyendo las experiencias post-mortem más aterradoras o confusas. La conciencia testigo no se identifica con ninguna experiencia particular, sino que permanece como el espacio consciente en el cual todas las experiencias surgen y desaparecen. Aquellos que han desarrollado establemente la conciencia testigo son inmunes a las ilusiones y trampas de las dimensiones intermedias, porque no se identifican con ninguna de las formas que pueden aparecer en esas dimensiones. Ramana Maharshi, uno de los grandes sabios de la India moderna, enseñaba que la conciencia testigo no es algo que deba ser desarrollado, sino algo que ya somos en nuestra naturaleza más esencial.
El trabajo espiritual consiste simplemente en remover las identificaciones erróneas que obscurecen esta conciencia testigo natural. Según Ramana, aquellos que mueren establecidos en la conciencia testigo no experimentan la muerte como una transición traumática, sino como el simple reconocimiento de que la conciencia que son es independiente de todas las formas, incluyendo el cuerpo físico. Para estas almas no existe el peligro de perderse entre vidas, porque nunca se identificaron con las personalidades o experiencias que podrían crear apegos post-mortem. Pero existe una quinta y final forma de protección, conocida solo por las tradiciones iniciáticas más secretas, la técnica del sello de los 7 fuegos. Esta técnica, que ha sido transmitida oralmente desde tiempos prehistóricos, involucra la activación secuencial de 7 centros de poder dentro del cuerpo energético durante el proceso mismo de la muerte. La técnica del sello de los 7 fuegos debe ser practicada durante décadas antes de poder ser aplicada exitosamente en el momento de la muerte. Requiere un conocimiento preciso de la anatomía energética sutil, un control perfecto de la respiración pránica y, sobre todo, una sincronización exacta con los ritmos cósmicos que gobiernan la transición entre dimensiones. Cuando se ejecuta correctamente, esta técnica crea lo que los textos antiguos describen como un túnel de fuego sagrado que transporta directamente al alma desde el cuerpo físico hasta las dimensiones más elevadas, saltándose completamente las dimensiones intermedias donde las almas perdidas quedan atrapadas. Los maestros que dominaban esta técnica eran conocidos en las tradiciones esotéricas como los que caminan entre mundos sin tocar el suelo. Sus muertes físicas eran eventos espirituales extraordinarios, acompañados de fenómenos que desafiaban las leyes naturales, luces inexplicables, fragancias celestiales y ocasionalmente la preservación milagrosa del cuerpo físico. Sin embargo, la técnica del sello de los 7 fuegos requiere no solo conocimiento técnico, sino una pureza de intención que muy pocos seres humanos alcanzan. Cualquier rastro de ego, miedo o apego personal puede causar que la técnica falle catastróficamente, resultando no solo en que el alma se pierda entre vidas, sino en que se fragmente de maneras aún más severas que una muerte ordinaria. Por esta razón, la técnica del sello de los 7 fuegos tradicionalmente solo se enseñaba a aquellos discípulos que habían demostrado durante décadas una dedicación absoluta al servicio espiritual desinteresado. Era considerada demasiado peligrosa para ser compartida con buscadores espirituales ordinarios. Pero aquí, en este momento, te voy a revelar una técnica ancestral de protección espiritual que muy pocas personas en el mundo moderno conocen. Una técnica que puede ser practicada por cualquier persona sincera, sin importar su nivel de desarrollo espiritual. La invocación del manto de los ancestros luminosos. Esta técnica, que proviene de las tradiciones chamánicas más antiguas de Europa, se basa en el principio de que cada alma humana está conectada energéticamente con una línea de ancestros que han logrado trascender exitosamente las dimensiones intermedias y alcanzar las esferas de luz pura. La práctica es simple pero profundamente poderosa. Cada noche antes de dormir, visualiza una cadena de luz dorada que se extiende desde tu corazón hacia atrás en el tiempo, conectándote con todos tus ancestros que han encontrado la paz eterna. Invoca su protección con estas palabras ancestrales: ancestros de luz que habéis cruzado el gran umbral, envolved mi alma en vuestro manto de sabiduría. Cuando llegue mi hora de partir, guiadme por el sendero que vosotros habéis recorrido hacia la luz eterna. Practica esta invocación con fe absoluta durante al menos 7 años antes de tu muerte, y habrás creado un vínculo energético tan fuerte con tus ancestros luminosos que será prácticamente imposible que tu alma se pierda entre vidas. En el momento de tu transición, sentirás su presencia como una corriente cálida de amor y sabiduría que te guiará directamente hacia la luz. La muerte no es el final, pero tampoco es automáticamente un nuevo comienzo. Es una prueba, quizás la más importante que enfrentaremos jamás. Algunas almas se pierden en esta prueba y nunca regresan. Pero tú, ahora que conoces estos secretos, tienes el poder de asegurar que tu alma encuentre el camino de regreso a casa. Reflexiona profundamente sobre todo lo que has escuchado hoy.
Si este conocimiento ha resonado en tu alma, es porque estás listo para comenzar la preparación para tu propia transición eventual. No hay tiempo que perder, porque nunca sabemos cuándo llegará nuestro momento. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo estos conocimientos que pueden literalmente salvar tu alma. Comparte este video con aquellos que amas, porque el conocimiento más poderoso es aquel que se comparte con amor. Y recuerda siempre, algunas almas se pierden entre vidas y nunca vuelven, pero tú no serás una de ellas.